regalas la oportunidad de estar aquí, Señor, en este lugar que tú has provisto, Padre. Y Señor, hemos cantado unas preciosas alabanzas, hemos exaltado tu nombre, Señor. Y ha llegado el momento de sentarnos a tus pies para escuchar tu palabra. Señor, hoy vamos a hablar de uno de tus atributos. Y Padre, ayúdanos a conocer la soberanía de Dios, tu soberanía. Y ayúdanos a aprender a descansar en esa soberanía, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús esta mañana. Amén y amén. Por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y vamos a leer del verso 23 y vamos hasta el verso 31. Hechos capítulo 4, verso 23 al 31, dice la palabra de Dios. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, cuando empezamos a ver este capítulo veíamos el inicio de la oposición y decíamos hace un par de semanas que por el solo hecho de ser cristianos se va a levantar oposición en contra de nosotros. Algunos estas semanas hemos estado viviendo en oposición. Se han levantado muchas cosas en contra de nosotros. La semana pasada comenzábamos a ver entonces, según el pasaje nos iba guiando, cómo responder a esa oposición. Decíamos que para responder a la oposición que está en contra de nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Número 2, necesitamos el Evangelio. Y número 3, necesitamos valor, de nuevo. Pero no un valor que nace de mí, un valor que viene de Dios, que proviene de Él para seguir adelante. Concluíamos la semana pasada que en la medida que yo esté lleno de mí mismo, todo me va a afectar, todo me va a doler, de todo me voy a quejar. Pero en la medida que yo esté lleno de Dios, voy a poder seguir adelante a pesar de todas las cosas. Pero, ¿qué más, mis hermanos, necesitamos cuando estamos enfrentando algún tipo de problema, algún tipo de oposición por causa del Evangelio? ¿Dónde podemos refugiarnos, mis hermanos, cuando las cosas se están desmoronando alrededor nuestro? ¿A dónde podemos correr, mis hermanos, cuando todo parece estar en contra de nosotros? ¿Dónde podemos encontrar consuelo, mis hermanos, cuando, como dice el salmista en el Salmo 42, las lágrimas son nuestro pan de día y de noche? Y a veces hasta la familia o los amigos o los conocidos nos preguntan, ¿y dónde está tu Dios? Eso dice el Salmo 42. Las lágrimas eran mi pan de día y de noche, mientras me preguntan, ¿y tu Dios? Mis hermanos, ¿dónde podemos descansar cuando todo se está viniendo abajo? Cuando todo se está desmoronando a nuestro alrededor. Hoy, con la ayuda de Dios, mis hermanos, quiero que conozcamos un poco la soberanía de Dios. Y en la medida que conozcamos la soberanía de Dios, vamos a aprender o vamos a ir aprendiendo a descansar y a confiar en esa soberanía de Dios.
Y es que, como dice el salmista en el Salmo 126, hay ocasiones donde nos va a tocar avanzar en la vida cristiana llorando, sembrando con lágrimas, dice el texto. Pero la promesa es que un día vamos a cosechar con regocijo. A veces nos va a tocar llorar y bastante. A veces nos va a tocar sufrir y bastante. Pero en medio de todo ese sufrimiento, en medio de toda esa oposición que se levanta en contra de nosotros por la causa de nuestra fe, hay un lugar donde podemos descansar, y esa es la soberanía de Dios. Sí. Quiero responder dos preguntas, mis hermanos. Una, por cuestiones de tiempo no vamos a poder avanzar a las dos preguntas, pero una la quiero responder esta mañana. Y la pregunta que quiero responder esta mañana con la ayuda de Dios es: ¿qué es la soberanía de Dios? Porque a veces la usamos ese término. No, pues es que la soberanía de Dios, pero a veces no sabemos ni lo que estamos diciendo. Entonces quiero que conozcamos un poco la soberanía de Dios, y la próxima semana vamos a responder la otra pregunta. Ya conociendo un poco la soberanía de Dios, ¿cómo entonces puedo orar? ¿Cómo mi oración puede ser una oración que descanse en esa soberanía de Dios? Entonces el tema de hoy y la próxima semana están bastante unidos, porque va a ser este texto de Hechos 4, 23 a 31. ¿Y por qué estamos iniciando de esta manera? Si te fijas, en el verso 24 dice que, bueno, en el verso 23 Juan y Pedro son puestos en libertad. ¿A dónde se fueron ellos? A los suyos. Se reunieron con la iglesia y contaron a la iglesia todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y la iglesia le respondió: está bueno, ¿para qué te andas metiendo ahí? Saber en qué pecado andas, Pedro y Juan, por eso los metieron a la cárcel. Ya no anden haciendo esos shows. No, la iglesia los escucha y dice que alzaron unánimes la voz. ¿A quién? A Dios. Oraron. Y la primer palabra de la oración es soberano, Señor. Ellos conocían la soberanía de Dios. Por eso, hoy quiero que conozcamos un poco la soberanía de Dios, para que la siguiente semana veamos, porque esta es una oración. Aquí se nos describe la oración de estos discípulos. Entonces yo lo que quiero que juntos aprendamos cómo nuestras oraciones puedan estar estructuradas, por así decirlo, y sobre todo cómo nuestras oraciones puedan descansar en saber que nuestro Dios es soberano. Para eso vamos primero a ver un poco qué es la soberanía de Dios, y les pido por favor que me tengan paciencia, porque vamos a tratar de ir lento. No voy a poder abarcar todo, porque este es uno de los atributos que es muy amplio, todos los atributos, pero quiero por lo menos dejar en ustedes una noción de lo que es la soberanía de Dios. Y ahorita les voy a decir el propósito del porqué. ¿Qué es la soberanía de Dios? Comencemos a definir la palabra soberanía o soberano según el diccionario. La palabra soberanía según el diccionario es un poder supremo. Quiero que te quedes con esas palabras: supremo. Es un poder de una alteza o excelencia no superada por nadie. Soberanía es un poder supremo, excelso, alto, que no es superado por nadie. Y de ahí se deriva la palabra soberano. Y una persona soberana es alguien que ejerce una autoridad, ahí está nuevamente la palabra suprema, muy grande, elevada. Soberanía es un poder supremo, y soberano es la persona que tiene este poder supremo, que está por encima de todo. En palabras de Arthur Pink dice: Dios es soberano, y lo define de esta manera: Él hace lo que le place, cuando le place
donde le plazca, con quien le plazca. Ese es el Dios soberano. Él hace lo que quiere, hermanos, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Dice Job, ¿y quién le va a decir qué haces? ¿Y quién le va a decir a Dios por qué lo haces? Pero a veces nosotros se lo decimos, ¿no? ¿Y por qué lo estás haciendo así? Yo lo hubiera hecho mejor. Para entender un poco la soberanía de Dios, mis hermanos, quiero, como en palabras del pastor Paul Washer, quiero que entendamos un poquito esa palabra que en las definiciones aparece. ¿Qué es soberanía? Un poder supremo. ¿Qué es soberano? Alguien que tiene ese poder supremo. Entonces, quiero que entendamos eso de supremo, porque es parte de la soberanía de Dios. De nuestro Dios es supremo. La supremacía de Dios es parte de sus atributos, que incluye la soberanía de Dios. Busca conmigo Salmos 97:9, por favor. Dice el pastor Paul Washer, la supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada sobre toda la creación. La palabra supremo se refiere a aquello que es lo más alto en excelencia, que es lo más alto en jerarquía y que es lo más alto en autoridad. ¿Ya encontraron Salmos 97:9? Dice que la supremacía de Dios se refiere a su posición exaltada. No te olvides de esa palabra exaltada. Salmos 97:9 dice, porque tú, Jehová, ¿eres qué? Excelso. La supremacía de Dios es su posición exaltada. Y el salmista está diciendo, porque tú, Jehová, ¿eres qué? Excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. No es que haya otros dioses, simplemente en el contexto judío y en el contexto pagano, que todos presentaban a sus dioses, obviamente eran ídolos. El salmista dice, tú eres excelso, tú estás por encima de todo. Esa es la supremacía de Dios. Ahora, esa palabra excelso que está ahí en tu Biblia, donde dice Jehová excelso, es traducido de la palabra hebrea Yahvé Elión. No sé si la han escuchado anteriormente. Elión. Lo que significa o lo que está comunicando es que la soberanía de Dios es tan alta, exaltada, que apunta a un Dios majestuoso. Esta soberanía de Dios, esto de ser excelso, nos apunta a un Dios majestuoso que va más allá de nuestro entendimiento, que va más allá de cómo nosotros querramos encasillar a Dios. Mis hermanos, no vamos a poder, porque Él es excelso, Él es majestuoso, Él es soberano. Y cuando tú piensas en un Dios majestuoso, en un Dios excelso, en un Dios supremo, en un Dios soberano, en automático tenemos que empezar a pensar en otros atributos. Ve conmigo a Isaías 57:15. Isaías 57:15. ¿Estamos ahí? Porque así dijo, ¿quién? El alto y sublime. Mira cómo lo nombra Isaías, alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Detengámonos tantito por ahí. Esa palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa separado, puesto aparte, retirado del uso común. De hecho, el pastor Paul Washer pone una imagen. No sé si conozcan, sobre todo los hombres y mujeres que cocinan, hay unas maderitas para cortar verdura. ¿Se han dado cuenta que, por ejemplo, se agarra la zanahoria, lo he visto? Se corta el tallo, se hace a un lado, y lo sacas hacia un lado y luego empiezas a picar, digamos, y eso lo pones a otro lado. Ese es el principio.
apartado para algo. Por eso cuando Dios nos da de su santidad, cuando nacemos de nuevo y esa santidad imputada en nosotros, una santidad posicional, por eso Pablo nos llama que somos santos, es en otras palabras que somos apartados para Dios. En el Éxodo, cuando se instruye lo del tabernáculo, hay ciertos instrumentos, ciertos vasos, ciertos platos, ciertas cosas que fueron santificadas, que fueron apartadas del uso común. Habían vasos que no eran para tomar café con pan. Habían vasos apartados. Por eso, esa es la imagen que Isaías nos presenta, que Dios es santo. Y en hebreo esa palabra santo es kadosh, que significa apartado. Es decir, nuestro Dios es trascendente sobre su creación. Está apartado, por así decirlo, porque su santidad va más allá de lo que nosotros podamos contemplar. Es una santidad que, según Isaías capítulo 6, hermanos, los serafines que están volando ahí, ¿te acuerdas de esa escena? Isaías ni siquiera ve a Dios, Isaías ve el trono de Dios y ve a algunos serafines ahí volando. Y los serafines, se nos describe su constitución, y la constitución de los serafines dice que tenía ¿cuántas alas? Tres grupos, tres pares de alas. Con dos volaban, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies. Hermanos, ni esos serafines pueden ver a Dios. Y hoy muchos se atreven a decir que han visto a Dios. Es una santidad inaccesible. Ese es nuestro Dios santo, que trasciende más allá de todo, de toda su creación misma. Ve conmigo Primera de Crónicas 29:11. Estamos conociendo un poco la soberanía de Dios, pero al hablar de la soberanía de Dios tenemos que hablar de la supremacía de Dios, de la santidad de Dios, y ahorita vamos a hablar de otros atributos. Primera de Crónicas, capítulo 29. ¿Estás ahí? Verso 11. Aquí hay por lo menos 6 atributos de Dios mencionados. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia. En otras palabras, magnificencia significa que Él siempre ha sido y será infinitamente mayor que cualquier cosa que se le compare. Nuestro Dios no tiene comparación, hermanos. Él es mayor, Él es magnífico. Número 2, y poder. No hay nada, mis hermanos, que pueda contender con nuestro Dios. Él es poderoso. Amén. Gloria. Eso implica su belleza, es glorioso. Victoria, eso implica que es victorioso, que es fuerte. Honor, eso implica su esplendor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Y la palabra reino implica dominio y va a implicar su soberanía. Y tú eres excelso. Ahí está nuevamente la palabra excelso, sobre todos. Dios, eres magnificente, eres poderoso, eres glorioso, eres victorioso, estás lleno de honor y tú dominas sobre todo el reino. Ese es nuestro Dios. Amén. Aleluya. Un Dios glorioso, excelso, supremo, magnífico, hermoso, hermanos, victorioso, poderoso. A ese Dios le servimos y ese Dios está con nosotros. Amén. Eso es algo glorioso. Tal vez hasta aquí te preguntes algo como, ¿y esto qué tiene que ver con el tema de descansar en la soberanía de Dios? Para allá vamos. Carlos Spurgeon, y déjamelo ponerlo de esta manera. Carlos Spurgeon decía, la soberanía de Dios es la almohada. ¿Conocen las almohadas? No la queremos dejar en la mañana.
La soberanía de Dios, dice Carlos Spurgeon, es la almohada donde el Hijo de Dios descansa su cabeza en las noches. ¿Qué quiero entonces, mis hermanos, hacer esta mañana? Quiero que conozcamos esa almohada para que esta noche todos vayamos a dormir tranquilos. Que si está aquel problema, que si hay aquella situación que no sé cómo le voy a hacer, saber, yo no tengo el control. Amén. Y hoy voy a descansar tranquilo sabiendo que mi Dios, que es magnífico, poderoso, victorioso, glorioso, supremo, excelso, Él tiene el control. ¿Sí? Entonces, si vamos a descansar nuestra cabeza, si vamos a descansar nuestro corazón en la soberanía de Dios, yo necesito conocer esa almohada donde voy a descansar. Porque si no, nada más voy a estar diciendo que, sí, yo creo en la soberanía de Dios, sí, yo confío en la soberanía de Dios, y muchas veces descubrimos que no es así. Que realmente no es así. Ahora, ¿por qué la importancia de profundizar en este tema? Cuando tú ves en todo el Nuevo Testamento, por lo menos en la Reina Valera, que es la Biblia que estoy usando, la Reina Valera 60, hay solamente 4 veces que a Dios se le llama Señor soberano. Una está en Apocalipsis, una está en Judas, otra está en 1 Timoteo, y la otra está precisamente aquí en Hechos 24, nuevamente. Hechos 4:24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Esa palabra de soberano solo aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, y aquí es una de ellas, donde los discípulos están enfrentando oposición y ellos corren en oración y abrazan y descansan la soberanía de Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante que lo conozcamos. ¿Vamos bien? Porque apenas vamos a empezar, hermano. Esta es la introducción. Si tienen sueño, hermanos, allá hay café. Ahí está la almohada. Ahí está la almohada, no hay. La próxima semana va a ser un poquito más práctico. Vamos a ver las aplicaciones prácticas de la soberanía de Dios en nuestras oraciones. Recuerden, la segunda pregunta que vamos a responder es: ¿cómo mis oraciones pueden estar descansando en la soberanía de Dios? Pero hoy quiero que conozcamos más este tema de la soberanía de Dios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo espero de este mensaje, hermanos? Que todos hoy dormamos tranquilos. Que si algo te aflige, que si algo no te está dejando dormir en las noches, hoy puedas descansar y decir: Señor, lo entrego todo a ti. ¿De qué sirve que yo me preocupe de más si al final tú tienes el plan? Entonces vamos por allá y vamos a pedir algunas ayudas. La primera ayuda que voy a pedir es al doctor R.S. Sproul. Él dice lo siguiente: concordamos en que Dios es soberano. ¿Estamos de acuerdo todos que Dios es soberano? Sí. Aunque en ocasiones esto de la soberanía de Dios, algunos la entendamos de una manera y otros la entendamos de otra, pero todos estamos de acuerdo que Dios es soberano. El tercer capítulo de la Confesión de Westminster, en su momento vamos a hablar de esto, dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sabio y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente. Inmutablemente quiere decir que no hay ningún cambio. Dios, desde la eternidad, por su sabio y santo consejo, ordenó libre y sin ningún cambio todo lo que va a acontecer. Eso es la soberanía de Dios. Dios determinó. Dice el doctor Sproul: si algo pasa en este mundo, ya sea por obra humana, por obra de la naturaleza, por obra de las máquinas, quien tiene la autoridad final y el poder para evitar que algo suceda o que dejarlo que suceda es Dios. Y muchas veces aquí surgen algunas preguntas. Si Dios es soberano, ¿por qué entonces permitió que me pasara a mí eso?
Algunos nos hemos hecho esas preguntas. Si Dios es soberano, entonces ¿por qué permitió eso? Dice el doctor Sproul, a veces el Señor no evita que nos pase algunas cosas. Y cuando Él decide que eso que te pasó suceda, Él está actuando soberanamente. Porque Él está tomando una decisión. Él puede detener eso que te pasó. Pero si Él decide que te pase, esa es soberanía. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta. Porque yo quiero que siempre me vaya bien. Porque yo no quiero problemas. Ahora, otra cosa que surge aquí, bueno, si Dios es soberano, entonces ¿por qué permite que yo cometa pecado? Vuelvo a repetir, Él es soberano y Él decide no detenerte en ese momento que tú fallas, pero eso no significa que Él lo aplauda. Ah, mi hijito, qué bonito peca. No, mis hermanos. Hay un misterio también ahí. Él no da su consentimiento divino cuando yo estoy cometiendo un pecado, pero Él está permitiendo en su soberanía que eso pase, señores. Él permite que suceda ese problema que yo no quería. Él permite que yo cometa malas decisiones. Él permita que yo me endeude, aunque eso no lo aplaude Él. Esos son mis errores y soy responsable de eso. Y no puedo echarle la culpa y decir, ay, es que Dios es soberano. Sí, pero no está aplaudiendo lo que tú estás haciendo. No sé si me explico. Porque luego yo me puedo escudar tan fácil. No, pero es que Dios es soberano y tal vez Él quiere que yo esté aquí así. No. Él no va a aplaudir mis malas decisiones. Pero Él en su soberanía permite que yo las cometa. Para ver si así aprendo. Porque muchas veces, mis hermanos, nos dicen las cosas y nosotros no lo cuentan. Dice el doctor Sproul, Él conoce por adelantado lo que va a pasar. Y si Él determina que eso pase, es porque Él sabe el para qué. Si hay una imagen que el doctor Sproul presenta, dice, si hubiera una molécula en todo el mundo que anduviera corriendo por ahí solita, fuera de la soberanía de Dios, entonces nuestro Dios dejaría de ser soberano. Y si nuestro Dios no es soberano, mis hermanos, entonces tú y yo no podemos confiar que sus promesas se van a cumplir, porque qué confianza le tendrías tú en un Dios que no tiene el control de todo. Las promesas de Dios están conectadas con la soberanía de Dios. Si Dios tiene el control y Dios dijo algo, aun cuando mi realidad pareciera lo contrario, aun cuando ahorita en el presente yo quisiera ver el cumplimiento de su promesa, aun cuando en el presente yo me frustro, yo lloro, yo me quejo, yo ya no quiero venir al culto, yo ya no quiero hacer nada, porque Dios me prometió algo y no lo puede, y no lo ha cumplido. Mis hermanos, eso no significa que Él no lo va a cumplir. El detalle es que como soy algo desesperadito, quiero que se cumpla en mi tiempo, a mi manera, como yo quiero, porque no nos gusta muchas veces la soberanía de Dios. Porque en la soberanía de Dios nos puede decir, espérate. Y yo, no, Señor, ya. ¿Qué no ves, Señor, cómo estoy? ¿Qué no ves, Señor, cómo? Y el Señor dice, tranquilo. Yo sé cuándo. Y a veces no nos gusta esa soberanía de Dios. De hecho, el doctor MacArthur dice, ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que saber que Dios es soberano. No nos gusta a veces la soberanía de Dios. Nos gusta cuando nos está yendo bien. Nos gusta cuando todo va bien. Pero cuando no. Y que alguien llegue tranquilamente a decirte, mira, estos problemas es parte de la soberanía de Dios. No.
No nos gusta. Dice el doctor MacArthur, ¿por qué no nos gusta? Porque somos orgullosos. Y no nos gusta saber que otro tiene el control. Hermanos, queremos tener el control. Hasta el control de la tele no lo queremos, ¿verdad? Queremos el control de la vida, de nuestra vida. ¿Qué te vas a meter en mi vida? Algo orgullositos. ¿Tú qué tienes que meterte? Y a veces con Dios somos así. No, Señor. Yo aquí decido. ¿Y sabes cómo detectas que somos lo voy a poner en primera persona para que no digas, ay, lo dijo por mí. Y lo estoy diciendo por ti, porque yo le estoy predicando a ti, no a las sillas. No a los ventiladores. Pero lo voy a poner en primera persona. ¿Cómo sé que soy orgulloso y que aunque yo diga que descanso en la soberanía de Dios, pero en realidad no lo hago? Cuando surge una situación, quiero primero solucionarlo a mi manera. Y en última instancia, ya cuando terminé de descomponer todo, Señor, ahí sí lo busco. Porque soy orgulloso. Porque decimos, yo lo descompuse, yo lo voy a componer. No, ni me ayudes. Yo aquí lo voy a componer, a mi manera y a mi forma. No aprendo. Cuando lo que yo debo de hacer es, Señor, perdóname. ¿Y ahora qué tengo que aprender? Si tú permitiste esto, Señor, si tú permitiste en tu soberanía, aunque no lo aplaudas, Señor, tú permitiste que yo cometiera esto, Señor, sé que hay algo ahí todavía que va. Por eso muchas veces no nos gusta, porque somos orgullosos y no queremos ceder el control de nuestras vidas. No nos gusta saber que Dios ordena todo, porque siempre queremos que nos vaya bien. No nos gusta saber que Dios controla todo, que predomina sobre todo. Dice el pastor MacArthur, todo lo que existe en el universo existe porque Dios lo permitió, lo decretó y lo llamó a la existencia. Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Efesios 1:11, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mis hermanos, ese es nuestro Dios soberano. Él hace lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Permíteme ir aterrizando algunas cosas prácticas con respecto a esto. Hablar de la soberanía de Dios es hablar que Él es el que gobierna todo, el que lo controla todo, y que nada sucede sin su dirección o sin su permiso. Dios no solo obra algunas cosas en nuestras vidas, mis hermanos. Dios controla todas las cosas. Cuando hablamos un poco de estos atributos, mis hermanos, nos cuesta un poco entenderlos y a veces solo le buscamos su lado bueno. Por ejemplo, cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Dios dicta que Dios está con nosotros todos los días, y eso es algo precioso. Pero ¿qué cuando cierras tu puerta con doble llave? Y empiezas a hablar mal de alguien. Ahí está Dios. ¿Qué cuando cierras la puerta del cuarto y cometes un pecado oculto que nadie más lo sepa? Ahí está Dios, porque Dios es omnisciente, es omnipresente. Ahora, la omnisciencia de Dios, Dios todo lo sabe. ¡Wow! ¿De verdad? Dios conoce hasta nuestros pensamientos más oscuros y las intenciones de mi corazón. Muchos dicen, no, es que la ley está difícil, es que la ley está más dura, la ley.
Y por eso muchos quieren vivir en la ley, porque en la ley me permite más cosas externas. No ir a hacer esto, no aquello, no lo otro, no si hago esto, si hago aquello, entonces voy a estar bien con Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús establece principios desde su sermón del monte que van hacia el corazón en específico. Entonces Jesús dice que la ley me decía que robar es pecado, pero Jesús me dice que con solo desearlo, la envidia me hace un ladrón. En la ley, asesinar a alguien físicamente era el pecado. En la gracia, con solo tener algo en contra de mi hermano me hace un homicida delante de Dios. Porque yo puedo saludar al hermano y a la hermanita: hermanita, Dios te bendiga, pero mi corazón va a saber que hubieras vendido un hombre. Bueno, nuestros corazones son malos. ¿Se acuerdan de aquel momento de las ofrendas cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién dio más? Sí. Todos vieron las cantidades, pero solo Jesús vio el corazón. Y aquí yo puedo engañarlos a ustedes, pero nuestro Dios soberano, omnipresente, omnisciente, sabe mi corazón. A veces tenemos que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname, porque vaya que soy malo. A veces nos creemos muy buena gente, no sé. Espérate, tócalo tantito. Por eso a veces la soberanía de Dios, decimos que sí confiamos, decimos que qué padre y todo, pero en realidad vivimos como que si Dios no fuera soberano. Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. ¿Te acuerdas aquel momento de Génesis 50:20? Está José delante de sus hermanos y de una manera extraordinaria, José, teniendo el poder político más poderoso en ese momento, que era el segundo de Faraón, está delante de sus hermanos. José les dice a sus hermanos: ustedes pensaron mal. ¿Se acuerdan? Sí. Sus hermanos lo metieron a la cárcel. Perdón. Sus hermanos primero lo metieron en una cisterna, luego lo sacaron, lo vendieron como esclavo. Fue a trabajar en la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo acusa de un intento de violación. Lo meten a la cárcel. Ahí hay un momento, hay todas unas cosas que suceden ahí. Luego termina saliendo por la obra de Dios, termina siendo el segundo de Faraón. Y cuando está frente a sus hermanos, sí, esos hermanos que le hicieron tanto daño, ¿qué hubieras hecho tú? Mínimo lo mismo. Hermanos, por menos ya dejamos hablar a nuestro hermano, porque no nos saludó. Pero mira un corazón que confía en la soberanía de Dios. Este es un corazón que confía en la soberanía de Dios. Ustedes pensaron mal a mí, pero Dios, que es soberano, tenía un propósito. Eso es un corazón que descansa realmente en la soberanía de Dios. Si yo fuera José y no descansara en la soberanía de Dios, ahora me toca a mí. Y es justicia. Tú me la hiciste, ahora va la mía. Pero él dice: no. Yo confío en mi Dios soberano, y aunque ustedes pensaron esas cosas en contra mía, el que tiene el control no son ustedes, aunque ustedes me hicieron daño. ¿Dolió? Sí, dolió. El pobre hombre, el pobre joven estaba llorando en esa cisterna cuando sus propios hermanos lo metieron ahí y luego lo sacaron. Imagínate en ese momento cuando lo sacan a José de la cisterna, decir: ay, yo sé que eso era una broma. No, lo sacaron para venderlo.
nosotros no podemos aguantar tantito. Pero decimos confiar en la soberanía de Dios. Pero nada más nos hagan algo. Echamos pleito con todos. Pero decimos, pero yo confío en la soberanía de Dios. No estás confiando en la soberanía de Dios, aunque me lo digas. Porque si confiaras en la soberanía de Dios no hicieras nada. Esperarías en Dios. Porque Dios es poderoso para intenciones malas que tengan en contra tuya, transformarlas para un propósito glorioso. Dice José, mas Dios, esas intenciones malas que ustedes tenían, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mis hermanos, si hay personas ahorita que te están haciendo daño, si hay situaciones que están en contra tuya, descansa en la soberanía de Dios. Nuestro Dios es poderoso para que estas cosas que hoy están en tu contra, Él las pueda transformar a tu favor. Deja las cosas en las manos de Dios. Número 2, Dios es soberano sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. Isaías 46:10 dice, yo anuncio desde un principio lo que está por venir, yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido, yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Mis hermanos, mi pasado y mi futuro está bajo el control de Dios y ahí debo descansar. Cristo me convenció de mi pecado a los 24 años. Y las primeras preguntas, los primeros años, cuando nadie me enseñaba de esto, mi pregunta era, Señor, ¿por qué no llegaste antes a mi vida? ¿Por qué no me diste padres cristianos? Mi padre, desperdicié 24 años de mi vida. Te pude haber servido en muchas formas. Pero yo tengo que descansar. Que Dios no llegó tarde. Dios llegó cuando tenía que llegar, como Él lo había determinado desde antes de la eternidad. Y si mi pasado está bajo el control de Dios, mi futuro no va a estar y está en las manos de Dios. Amén. Dios es soberano sobre nuestras decisiones. El Salmo 33:10-11 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Mis decisiones están bajo la soberanía de Dios. Eso no significa que si yo decido hacer mal, Dios va a decir, ay, qué bonito. No. Él lo va a permitir, pero no lo va a aplaudir. Y lo permite por un propósito. Dios no quiere que nos endeudemos, pero lo hacemos. Y Él no lo aprueba, pero lo permite para ver si así aprendemos. Cuando ya andamos endeudados y problemados, el problema es que ni así aprendo. Entonces Dios es soberano aún sobre mis decisiones. Dios es soberano incluso sobre mi corazón. En Proverbios 21 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Mi corazón está en las manos del Señor y el Señor lo inclina a donde Él quiere. No vivimos en un universo desorganizado que llegó a existir por casualidad. No, mis hermanos, vivimos en un universo organizado que fue creado por Dios, y no solo creado por Dios, Dios lo gobierna hasta el día de hoy. Dice un maestro del ministerio 9 Marcas, hablar de la soberanía de Dios de repente puede sonar un poco aterrador, el saber que alguien tiene el control y no yo, porque nos hace sentir impotentes. ¿A poco yo no tengo el control de mi vida? No, no lo tienes. Y si estás sin Cristo esta mañana, tampoco lo tienes. ¿Sabes bajo qué potestad estás? Bajo la potestad de las tinieblas. Efesios capítulo 2. Ahí estábamos todos, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Pero recordemos algo, dice este maestro. Nuestro Dios es bueno y Él tiene buenos propósitos, y Él va a usar y usa todo su poder
para bien. Esto no nos deja aterrados. El saber que nuestro Dios es soberano y saber que nuestro Dios es bueno nos deja tranquilos, en paz y en calma, sabiendo que aún a pesar de todo, Dios tiene un buen propósito para nosotros y Él lo va a cumplir aun cuando todo se levante en contra de nosotros. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es soberano y nuestro Dios reina, mis hermanos. Entonces, saber que Dios es soberano sobre mi vida, sobre tu vida, saber que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias, saber que Dios es soberano sobre nuestras familias, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras finanzas, nos debería que estemos tranquilos, que estemos en paz. Ahora, la soberanía de Dios no va a eliminar nuestro dolor, nuestro temor, nuestra ansiedad, nuestra desesperación. Pero es justo el conocer la soberanía de Dios que vamos a seguir adelante a pesar de todo eso. Entendiendo que nosotros no tenemos el control, entendiendo que el control lo tiene Dios. Cuenta la historia que una autoridad, un delegado papal de la Iglesia Católica Romana se le acercó a Martín Lutero y le dijo: ¿qué vas a hacer cuando todos te abandonen? ¿Qué vas a hacer cuando todos los que hoy te apoyan te van a dejar solos? Porque te van a dejar solos, le dijeron. Y Lutero contestó: lo que voy a hacer es lo mismo que hago hoy, descansar en las manos de Dios. Porque aunque todos nos dejen, Dios no nos va a dejar, hermanos. No hay lugar más seguro para nosotros que las manos de Dios, mis hermanos. Amén. A grandes rasgos, esto es la soberanía de Dios. Pero tenemos que entender, hermanos, que la soberanía de Dios no nos llama a la pasividad. A decir, bueno, si Dios es soberano, entonces ¿para qué oro? Bueno, si Dios es soberano, entonces ¿para qué me congrego? Tal vez Dios en su soberanía quiere que yo me quede en mi casa todos los días. Entonces, si Dios es soberano, ¿para qué voy a servir? Si Dios es soberano, ¿para qué entonces predico y comparto el Evangelio? Eso es una mala interpretación de la soberanía de Dios. Dios no nos llama a una pasividad. Dios en su soberanía nos llama a actuar, y de hecho lo que vemos en Hechos capítulo 4 del verso 24 al 31 es que estos hermanos, esta iglesia primitiva, sabían que Dios era soberano, conocían la soberanía de Dios, y entendiendo la soberanía de Dios, ellos doblan sus rodillas y se ponen a orar. Eso es entender la soberanía de Dios. Si yo digo, ¿para qué oro? Mejor lo dejo en la soberanía de Dios y confío en la soberanía de Dios y me siento a ver la tele toda la noche, mi hermano, no estás entendiendo la soberanía de Dios. Discúlpame. Porque la soberanía de Dios no me llama a la pasividad. La soberanía de Dios me llama a primeramente doblar mis rodillas y decirle: Señor soberano, te entrego esto, ayúdame, guíame, dirígeme y hazme saber tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a decidir? Y es que cuando tú y yo, mis hermanos, confiamos en la soberanía de Dios, la soberanía de Dios nos va a llevar a doblar nuestras rodillas, a leer más nuestra Biblia, a servir más en su obra, y también la soberanía de Dios nos va a guardar de la envidia. Porque luego somos algo envidiosos. ¿Por qué Dios usa a aquel y no a mí? Si yo vengo más al culto. ¿Por qué aquel tiene más dinero y no yo? Eso dijo Asaf en el Salmo 73. ¿Por qué a aquellos les va mejor y a mí no? Porque Dios es soberano. Así es. Tú no tienes el control de eso. Dios repartió dones y talentos. A mí me gustaría cantar, hermanos. Y un día cantando en mi casa, mi esposa me dijo: qué bueno que predicas. Porque no sé cantar. Y uno todavía se esconde. Pero es envidia de la buena. Ah, bueno, si es de la buena, está excelente. Yo pensé que era de la mala, porque la mala sí, cuidado. No, hermanos, es envidia, y envidia es pecado. La soberanía de Dios me va a guardar mi corazón de estar amargado. ¿Qué necesidad, hermano?
no está en nuestro control, ya suéltalo. La soberanía de Dios lo va a guardar mi corazón de la falta de perdón. Ya soluciona eso. ¿Por qué tienes que seguir cargando esas cosas? La soberanía de Dios nos va a ayudar a ser personas que tomen decisiones sin estar ansiosos o desesperados, recordando que Dios tiene el control. Muchas veces tomamos decisiones porque ya no sabemos qué hacer. Pero si confiamos en la soberanía de Dios, vamos a orar. Sí. Le vamos a decirle lo primero que ellos dicen: soberano Señor, tú eres el creador. Soberano Señor, tú eres el que tiene el control, no yo. Yo ya no sé qué hacer. Ni sé qué hacer, ni sé cómo le voy a hacer, hermano, no sé qué voy a comer hoy. Pero tú sí, Señor. Alguien me va a invitar por ahí. Hermanos, Dios es soberano. Amén. Recuerdo una mañana, abriendo un paréntesis, no teníamos creo para comer con mi esposa, y un sábado a la mañana, y de repente como a las 8 de la mañana llegaron a tocar la puerta. Y era una persona que había trabajado hace años con nosotros y no es cristiano, y me dice: hermano, dice, estaba yo desayunando unos tacos, dice, y de repente ahí una voz adentro de mí, dice, empecé a escucharme que me decía: llévale unos tacos a Jorge. Y dice, yo primero le hice caso porque dije, ¿sabes? Él ha de tener más que yo, dije, y le decía, si supiera. Que siguió comiendo, pero dice que esa voz ya no lo dejó tranquilo y que le decía: llévale un desayuno a Jorge. Y dice: a ver, yo no podía estar tranquilo, pedí estos tacos y aquí se los traje. Él no sabía de mis necesidades, pero Dios sí. Sí. Porque Dios es soberano y Él tiene el control. Amén. No nosotros. La soberanía de Dios, mis hermanos, trae paz y confianza en medio de las tormentas que se levantan contra nosotros. Porque aunque no entendamos, porque luego nos sentimos muy dignos. ¿Por qué a mí, Señor? Yo que soy tu siervo. Pues porque eres su siervo y porque te ama, va a permitir precisamente estas cosas. Si no te amara, te dejara ahí nada más. Pero nos ama, mis hermanos, y Él no nos va a dejar como nos recogió. Permíteme terminar muy rápido con una historia que me pareció muy buena, que tiene que ver con la soberanía de Dios y descansar en ella. Horatio Spafford era un hombre que en 1871 tenía 5 hijos, 4 hijas y un hijo. En 1871 este hombre con mucho dinero perdió a su hijo. Después, en unas inversiones, empezó a perder todo su dinero. Meses más tarde, un fuego, conocido como el Gran Fuego de Chicago en 1871, hizo que perdiera todo. Spafford era un gran abogado y amigo de un evangelista, tal vez lo has escuchado, de L. Moody. Y en el año de 1873, después de haber perdido a su hijo, haber perdido todo su dinero, y en un incendio haber perdido toda su casa y todas sus propiedades, él decide irse a Europa unos días con su amigo evangelista. Pero por una situación, él manda primero a su esposa y a sus 4 hijas que se adelanten en el barco. Y él se queda un rato más en Estados Unidos, unos días más. Va su esposa y sus hijas en un barco, y en el mar, en la travesía del Atlántico, ese barco choca con otro barco. Y en 12 minutos ese barco se inunda. De los pocos sobrevivientes, una de ellas es su esposa. Y cuando su esposa llega a una isla en Gales, manda un telegrama a su esposo con solamente 2 palabras y decía: única salva, como diciendo, soy la única de la familia que tengo. Cuando el señor Spafford recibe este telegrama, decide ir
a donde está su esposa, a Inglaterra, y toma un siguiente barco. Y todavía dice que cuando van pasando por ese lugar donde se inundó, el capitán del barco le dice a Spafford: aquí se inundó el barco, como diciéndole: aquí están tus 4 hijas. Él dice que baja a su camarote, recordó lo que su esposa le había dicho, única salva, y con la imagen de la tragedia en su mente de haber perdido todo, dinero, trabajo, propiedades, 5 hijos, solo quedaba él y su esposa. Lo perdió todo. Con eso en mente, él comienza a escribir lo que hoy es un himno, que esperamos cantarlo pronto. Por cierto, y el himno se llama Estoy bien con mi Dios. Permíteme leértelo. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación, fue pleno su amor y perdón, clavó mi pecado en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. Estoy bien, tengo paz con mi Dios. Decir eso cuando todo nos va bien, hasta el canto. Pero hermanos, cuando todo se está desmoronando, cuando todo se está viniendo abajo, problemas económicos, problemas en la casa, problemas en el trabajo. Hay ocasiones que sale uno del trabajo y dice: ¿para dónde voy? Llego a mi casa, problemas. Llego para allá, problemas. A veces uno platicaba con un pastor amigo y me decía: me siento como Jonás, me decía él. Siento que si me echan al mar todo se va a calmar, porque pareciera que soy yo el problema. Y así nos sentimos todos. La soberanía de Dios nos hace descansar, confiar, pero no nos hace estar pasivos. Necesitamos orar. Orar para conocer la voluntad de Dios. Orar de manera intencional y actuar, mis hermanos. Eso de decir: ay, es que confío en la soberanía de Dios y no voy a hacer nada, hermano, no conoces la soberanía de Dios. Porque Dios no nos llama a la pasividad. Dios nos llama a doblar rodillas y decirle: Señor, aquí estoy, enséñame tu voluntad y ayúdame a obedecerla para caminar en tu voluntad. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta palabra que empezamos a conocer.